en nuestra circulación y otros no. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos a saber, en lo que va a versar la práctica también, cómo vamos a saber qué líquidos son qué sustancias son las normales en la orina y cuáles no. Entonces, para eso es la clase que les pedía mañana, para ya completar la recuperación que nos faltaba de esta semana que pasó, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles se filtran, cuáles no, cuáles están presentes en la orina, cuáles no, y ustedes que sean capaces de leer un examen de orina normal, finalmente, ¿sí? Entonces, ¿dónde llega este líquido? Primero vamos a conocer los riñones. Ya ustedes lo van a ver en anatomía, ¿no? Pero los riñones están a ambos lados de la columna vertebral, en la parte retroperitoneal, están a la altura de las dos vértebras lumbares dos últimas dorsales y las tres primeras lumbares. El izquierdo es más grande, más elevado. El derecho es un poquito más pequeño, más comprimido, más abajo porque está el hígado ahí, recuerden. Entonces, ambos pesan 150 gramos, tienen un hilio y en ese hilio van ingresando los diferentes vasos sanguíneos, su arteria, sale su vena, ingresa el plexo nervioso, los linfáticos, sale el uréter con dirección a la vejiga, ¿no es cierto? Y toda esta maraña de situación está cubierta por una cápsula fibrosa que se llama la fascia gerota. Dentro del riñón, estoy haciendo anatomía, ahora estamos haciendo su histología. Dentro del riñón hay una corteza que rodea totalmente al riñón, ¿sí? Y de este riñón van naciendo las pirámides y hay unas extensiones en forma piramidal, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Y que van formando los corpúsculos renales, forman todo el laberinto cortical. Estos rayos medulares van a terminar en una pelvis renal. De las pirámides renales, en cada uno de los riñones, hay 12 a 18 pirámides renales, donde están los glomérulos con sus tubos corticales, con todo eso. Entonces, generalmente los corpúsculos renales se inician en la corteza o en la zona yuxtamedular, es decir, justo para llegar a la médula. Se proyectan hacia la médula, hacia la pirámide, que lo vamos a llamar médula renal, y finalmente va a ir hacia unos cálices donde van a recibir la filtración de líquido, ¿no es cierto? Los cálices menores son 12 a 15, 5 a 11, perdón, y los cálices mayores, que es donde desembocan estos cálices menores, son 3. Estos cálices mayores van a desembocar en lo que llamamos pelvis renal, y ahí es donde van a hacer el uréter. Cuando ustedes tienen un cálculo renal, el cálculo renal se comienza a formar en los cálices, después se forma en la pelvis, que es donde todavía puede pasar, pero como han visto, el uréter es más pequeño, y entonces un cálculo renal pequeño, delgadito, al pasar por el uréter, se comienza a contraer, y al contraerse comienza a producir demasiado dolor, y ese dolor es el que va a producir finalmente el cólico renal, que ustedes seguramente han escuchado y van a oír cuando hagan más adelante en su parte clínica. Entonces, en la zona cortical están los corpúsculos de Malpighi, y también están comenzando las pirámides. Todas estas pirámides renales van a desembocar en cálices menores, 5 a 11 cálices menores, desembocan en 3 cálices mayores, creo que ya está clarito ahí los 3 cálices mayores, y desembocan finalmente en la médula renal. La irrigación renal nace de las arterias aortas, la arteria aorta por sus arterias renales, ¿no? 2 arterias renales, y la arteria renal derecha pasa por debajo de la vena cava inferior. Eso es lo importante. Por eso el riñón derecho está un poquito más abajo, tosado le llamamos, está un poquito más descendido. Ambas arterias ingresan por el ilio y se dividen en superiores, inferiores y en el ramo posterior también. Las arterias se van subdividiendo. ¿Por qué me estoy deteniendo tanto en las arterias? Porque para comenzar a hacer la fisiología renal, ustedes tienen que saber que esta arteria renal que ingresa se va dividiendo primero en lóbulos, ¿no? Como hemos visto, tres lóbulos superior, medio, inferior, y las arterias renales posteriores. Y de ahí se van poniendo arterias interlobulares, entre los lobulillos. Y a partir de esos interlobulillos comienzan a ser arterias aferentes. Aquí un dibujo más o menos importante, digamos, arterias lobulares, después las interlobulares, después de las arterias interlobulares, bueno, las arterias arteriformes nacen las arterias interlobulares, y de las interlobulares van a ser después las rectas y las aferentes. Los vasos linfáticos del riñón, que son los encargados de sacar, acá quiero que en esta figura observen que el riñón tiene
tiene tejido renal. Y este tejido renal tiene que ser irrigado por estas arterias para poder sobrevivir, ¿no? Y que el líquido que llega desde el corazón, el líquido que circula en el cuerpo humano, también llega por estas arterias. Y entonces estas arterias tienen doble función, función nutritiva y función de transporte líquido. Estas arterias que van entrando a los lóbulos van irrigando la corteza, van irrigando la médula. Y cuando se forman las arterias arciformes, aferentes, ¿no? Que van a llegar a formar parte del glomérulo y van a filtrar líquido por las presiones. Ya creo que la clase final anterior acabó con la presión con cómo recordamos cómo era el manejo capilar, ¿no es cierto? Y que siempre había un flujo hacia afuera con una presión positiva de salida de líquido 0.3. Y este líquido es recogido por los ganglios linfáticos, por los túbulos linfáticos. Y estos vasos linfáticos se los llevaban a la vena cava, ¿no es cierto? Entonces, todo esto existe en el riñón. Y la inervación, pues, generalmente viene en la parte central y con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Tiene terminaciones adrenérgicas y noradrenérgicas. El riñón en sí no duele, jóvenes. Más tiene terminaciones autonómicas, vasoconstricción y vasodilatación. El riñón, como fibras dolorosas, no tiene. Y entonces, cuando tú dices, me duele el riñón, el paciente te puede decir, me duele el riñón, un médico no te va a decir, me duele el riñón. Como no tiene terminaciones, así como el cerebro, el riñón no tiene terminaciones dolorosas, ¿ya? Y entonces, vamos a tener, sí, más bien terminaciones adrenérgicas y colinérgicas. Entonces, esa es la parte macro. Ya hemos visto dónde viene la arteriola aferente, ¿no es cierto? Entonces, la arteriola aferente lo que hace es llevar sangre. Esta sangre forma un capuchón alrededor de la parte tubular, que es la cápsula de Bowman, donde filtra su líquido, pero no todo el líquido es filtrado, sino de ahí sale, ya filtró su líquido y sigue su camino la sangre hacia una arteriola eferente. Esto ya lo han visto en histología, supongo. Esta arteriola eferente va a continuar su camino al lado de los túbulos renales, de toda la tubuladura, hasta que le va dejando nutrientes a la médula renal y se va convirtiendo en sangre venosa. Y la tubuladura forma la orina y la sangre venosa regresa con nosotros. Pero ahí, en la cápsula de Bowman, se filtra todo el líquido excedente que tenemos en el cuerpo. Y entonces tus 5 litros que tienes que tener van circulando siempre 5 litros. El excedente va filtrándose a la orina. Y entonces los 2, 3 litros que toman de líquido ustedes se filtran y van orinando. ¿Cuánto orinan? 1500, 2000. Y sin embargo siguen teniendo sus 5 litros de sangre circulando. Ese es el truco con los riñones. Entonces los riñones tienen 4 funciones básicamente. Uno, filtran el líquido. 2, reabsorben los túbulos, reabsorben algunos nutrientes, algunos iones, son reabsorbidos y pasan al torrente sanguíneo. Como ven en la figura 2, ahí la flechita, se reabsorben. La parte tercera es que en la sangre venosa también se junta demasiado, a veces, algún electrolito, y entonces lo regresan electrolito en exceso. Y esa es la secreción tubular, ¿ya? Y la cuarta parte es la excreción, que es la salida de la orina. Aparte de esto, el riñón tiene el balance hídrico así por la filtración, el equilibrio ácido-base, porque reabsorbe bicarbonato, hidrogeniones se elimina, entonces nos ayuda a la función del pulmón que ya han visto con el doctor Cruz. Ya, eso me falta decirles a ustedes en el examen, ¿no? En el examen nosotros vamos a tener una parte teórica, 20 preguntas. Me olvidé que el 5 de octubre es Día de la Medicina, no vamos a hacer examen el 5, tiene que ser el 6 o el 7. ¿Ya? Entonces, son 20 preguntas, ¿no? 20 preguntas de teoría, 10 de respiratorio, 10 de renal, y vamos a darles un examen de 5 preguntas para la práctica. 3 de sistema nervioso central, que lo va a promediar con sus prácticas el doctor Cruz, y 2 de equilibrio ácido-base, que lo vamos a completar con las clases de la siguiente semana, para que ustedes entiendan el global final del manejo del riñón y el pulmón en la eliminación de electrolitos, de iones, ¿no? Y de CO2, que es básicamente lo que manejamos nosotros, hidrogenóis de CO2. Entonces, el riñón tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-base. Mantiene la homeostasis del riñón de la glucosa, que se filtra y se reabsorbe, de los aminoácidos, de los electrolitos, hidrogeniones y el bicarbonato, como les decía. Excreta desechos metabólicos, como la creatinina, ¿no? La urea, el ácido úrico, etc. Ya vamos a verlo más adelante. Secreta hormonas como la eritropoyetina, que ya lo hemos visto en Fisiología 1. La eritropoyetina nos ayuda a la formación de glóbulos rojos. Regula la presión arterial, también lo hemos visto en Fisiología 1, cuando hablábamos de angiotensina, renina, ¿no? Teníamos el ciclo, ¿no? Renina, angiotensina 1,
angiotensina 1, 2 y aldosterona, ¿no? Ese eje. Bueno, y la síntesis de vitamina D para la reabsorción, la absorción, ¿no es cierto?, de vitamina A. Entonces, ¿qué productos excreta? Urea, creatininas, ioúrico, bilirrubinas, algunas hormonas, toxinas, los medicamentos, ¿no? Eso lo excreta. Y entonces, ¿qué es la nefrona? La nefrona es la organización funcional, nos dice el riñón, ¿no es cierto? La nefrona se forma de la arteriola aferente, que ya sabemos de dónde viene ahora, sigue con la arteriola, sigue con el capuchón, ahí filtra los medicamentos, filtra las sustancias, el líquido en la cápsula de Bowman, y tiene la arteriola eferente. Ese es un glomérulo. Esa es una nefrona, pero junto con, es un glomérulo. Y viene después, la cápsula de Bowman forma su tubuladura, sus túbulos renales, que los vamos a ir viendo poco a poco. Y toda la maraña de vasos sanguíneos, como ven ahí, la arteriola eferente continúa nutriendo y reabsorbiendo sustancias y también comienza a formarse sangre venosa, ¿no? Porque ya está saliendo todos sus nutrientes hacia el riñón, su oxígeno. Y entonces comienza a formarse sangre venosa y esa sangre venosa sale hacia el ilio y se va a la vena cava inferior. Esta nefrona entonces está conformada por su glomérulo y su complejo de túbulos, su tubuladura renal. Entonces, este corpúsculo renal, estos glomérulos, tienen dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, que contienen el glomérulo en la misma corteza y sus túbulos, si los ven ustedes ahí, son chiquitos y son el 40% de las nefronas. Son poquísimos, poquísimos. Y tenemos las nefronas yuxtamedulares, que son el 60%. Miren hasta dónde van sus túbulos, se van en toda la médula. La corteza, las nefronas corticales son básicamente para eliminar líquido. Y las nefronas yuxtamedulares son básicamente para concentrar iones, concentrar electrolitos, eliminar sustancias, dar la concentración de sustancias. Entonces, este glomérulo cuando se forma, llega el vaso sanguíneo, es un capilar, y entonces este capilar es un capilar fenestrado. Recuerda que teníamos capilares continuos, fenestrados, sinusoidales, ¿no es cierto? Este capilar fenestrado tiene pequeñas ventanitas. Estas ventanitas permiten el pasaje de algunas sustancias. En estas sustancias generalmente pasa casi todo, menos las proteínas, porque las proteínas son muy grandes. Entonces, si no pasan proteínas por el endotelio capilar, no va a haber proteínas en la orina. Puede haber proteínas en el intersticio que hay entre la cápsula de Bowman y, la, y el capilar, pero no va a filtrarse. Y estas proteínas poquitas que pasan, no llegan a la orina. Y entonces en la orina no tenemos por qué tener proteínas. ¿Qué pasa si encontramos proteínas en la orina? Quiere decir que el endotelio capilar está mal y está dejando fugar. ¿Y cuándo pasa eso? Por ejemplo, tenemos una enfermedad en las gestantes, la preeclampsia, la preeclampsia. En la preeclampsia tú mides la proteinuria porque tú sabes que por el daño vascular que hay en la preeclampsia se comienzan a alterar el endotelio capilar y comienzan a salir las proteínas. ¿Ya? Después del endotelio hay una membrana basal. Una membrana basal. La membrana basal, que está en el mismo vaso sanguíneo, y después vienen las células epiteliales, o sea, son los podocitos. La cápsula de Bowman envía como unos pies, podocitos, que rodean al glomérulo, al capucho glomerular. Y entonces ahí viene la filtración. El líquido pasa por la presión hidrostática. Espero no estar hablando chino, chicos. Recuerden que esto ya lo hemos conversado en Fisiología 1. Presión hidrostática, presión oncótica, ahorita lo vamos a repasar. Pero por favor, eso tienen que acordarse. ¿Ya? Entonces la arteriola aferente llega y forma el capuchón, el glomérulo. Esta arteriola aferente que llega el capuchón, el glomérulo, tiene su superficie fenestrada. De ahí viene una membrana basal del glomérulo, con el que pasan nomás, y finalmente vienen las células epiteliales de los podocitos, que son de la cápsula de Bowman. Y ahí se va formando la orina, ahí filtra la orina, filtra todo el líquido y no filtra la proteína. ¿Por qué filtra el líquido? Por la gran presión hidrostática, es decir, la gran presión que se genera el líquido por la arteriola aferente. Lo que no se reabsorbe ahí, lo que no se filtra, pasa a la arteriola eferente y continúa su camino, como ya hemos visto en las tubuladuras renales. Este es un endotelio fenestrado, miren cómo está, como un cernidor, ¿no es cierto? Y estos son los podocitos de la cápsula de Bowman, miren cómo rodean al capucho glomerular, ¿no? Para que pueda filtrarse. Entonces creo que ya más o menos está
claro cómo es esto. En el glomérulo, entre los vasos sanguíneos del glomérulo, hay espacios pequeños. Recordemos que la arteriola aferente viene, forma un penacho, los vasos, varios penachos, varios vasos sanguíneos, ¿no? Se forman. No, me están escuchando, muchachos, ¿no? No hay ningún problema. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor, no hay problema. Ya. Entonces, cuando se está formando el penacho glomerular, entonces deja espacios entre vaso y vaso, porque son varios vasitos que forman la arteriola aferente. En esos vasitos se llama ese espacio mesangial, y ahí hay unas células mesangiales, ¿ya? Mesangiales. Estas células mesangiales, ¿sí? Estas células mesangiales tienen algunas otras funciones que las vamos a ver. Tienen propiedades que pueden formar prostaglandinas y pueden formar angiotensina 2. Es decir, ¿se acuerdan que la angiotensina 1 se formaba en el riñón, no? La renina se formaba en el riñón, vamos a ver ahorita dónde se forma el riñón. Se iba al pulmón y se formaba en el pulmón, la renina por un angiotensinógeno se volvía angiotensina 1, la angiotensina 1 se iba al riñón, al pulmón, y por la enzima convertidora de angiotensina se formaba angiotensina 2. ¿Dónde? En el riñón, en las células mesangiales. Entonces, todo era un viaje, ¿no? Renina en el riñón, por el angiotensinógeno se convertía en angiotensina 1, la angiotensina iba al pulmón, por el ECA se convertía, y la angiotensina 1 con el ECA, en las células mesangiales se convertía, el ECA hacía que se convierta en angiotensina 2, ¿ya? Los demás ya saben dónde se forma la angiotensina 1. Y las prostaglandinas, que son vasodilatadoras renales. Todos están ahí, ¿ya? Entonces, esta barrera que se va formando de filtración, que se va filtrando, entonces permite filtrar pequeños solutos, como el agua, el sodio, la urea. Hay que diferencia de la formación de solutos de acuerdo a su carga. La membrana glomerular tiene una carga negativa. Y como las albúminas, todo también tiene carga negativa, no pueden pasar, se repelen. Entonces, la albúmina no se filtra con facilidad, no la encontramos en la orina. Segundo motivo, su tamaño y su carga electrostática. Entonces, la filtración glomerular se denomina al paso del líquido a través de este complejo de membranas que hemos visto, ¿no? Y la filtración glomerular se da por la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. La presión hidrostática empuja el líquido hacia afuera y la presión coloidosmótica retiene el líquido. Ya lo hemos visto cuando hemos hecho teoría de la circulación capilar, cuando hemos hecho en fisiología 1. Si no se acuerdan bien, hay que repasarlo para poder entrar con tranquilidad a esto. Entonces, primero nos vamos a encontrar entonces una presión de filtración neta. Es decir, por la presión hidrostática va a haber una presión de filtración, pero también va a haber un coeficiente de filtración. No todas las sustancias pueden pasar igual, ¿ya? Tenemos 4 presiones que respetar. La presión hidrostática y la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos. Y la presión hidrostática y la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Esta constante y su constante de filtración. Todo esto hace que tengamos una filtración glomerular. Es la fórmula de filtración glomerular. Vamos acá. Presión hidrostática glomerular, 60. En los capilares normales era 28, ¿no? Acá es 60. En la presión coloidosmótica dentro del capilar glomerular, 32. Eso hace fuerza de entrada y de salida. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman, como siempre va filtrando líquido, es 18 milímetros de mercurio. Y no hay proteínas en la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2 presiones de entrada, 2 presiones que empujan el líquido hacia los vasos sanguíneos y una presión de salida hacia la cápsula de Bowman. Si nosotros sumamos 60 menos 18, que es la presión que se opone a la salida de líquido, menos 32, que es la presión que hace ingresar líquido al vaso sanguíneo, tenemos una filtración neta de 10 milímetros de mercurio. En los capilares normales, de todo el resto de la economía, era 0.3. Y en los capilares pulmonares, el doctor Cruz seguro les ha explicado que era otro tipo perdón, era otro tipo de presión. Acá tenemos 10. O sea, una presión de filtración neta altísima, que permite que salga el líquido constantemente. Esta presión que va saliendo el líquido constantemente, entonces hace que el líquido se empuje. Otra vez vemos la arteriola eferente y aferente, ¿no? Y ven con unas manchitas de ahí. Quiero que las recuerden porque vamos a hablar ahorita de eso. Entonces, cuando la cápsula de Bowman se
aumenta mucho la presión hidrostática, por ejemplo, por un cálculo renal, por ejemplo, en los varones mayores por la próstata, que cierra el uréter, aumenta mucho la presión hidrostática, y al aumentar la presión hidrostática no deja que salga el líquido del glomérulo. Y al no dejar salir, entonces aumenta la cantidad de la cantidad de orina, ¿no? La cantidad de orina en la cápsula de Bowman porque no tiene dónde irse y después comenzamos a edematizarnos y el riñón se comienza a tornar insuficiente renal. Por eso un cálculo renal o la próstata son peligrosas para los pacientes. Bien, creo que ya entonces más o menos perdón, más o menos hemos visto que la filtración glomerular es con una presión neta de 10 y que cualquier cosa, cualquier alteración en una de esas, de las proteínas, alteración en la presión hidrostática, cuando hay, por ejemplo, un shock hipovolémico, la presión hidrostática baja demasiado y no filtramos orina. Entonces el paciente no va a orinar. Cuando estamos con mucha diarrea, mucho vómito, el paciente no orina. Entonces no va a llegar sangre al riñón. Y el cuento es nomás que no orinemos, no es así, porque tampoco la arteriol eferente va a llegar sangre para irrigar los túbulos renales y podemos producir una necrosis del pulmón, del riñón. ¿Ya? Entonces, son cositas para jugar de clínica, jóvenes. Ya ustedes tienen que acostumbrarse a eso. Ya van a ser médicos en unos años. Así que tienen que comenzar a pensar en ese nivel, no solamente quedarse en el concepto. Yo no gano nada con ustedes, que ustedes me sepan, sí, ¿para qué sirve? ¿Para qué esto? No, ustedes tienen que pensar la utilidad que tiene el conocimiento que nosotros les damos. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, la filtración glomerular puede cambiar por el aumento de la tensión arterial, que aumenta la filtración glomerular. Puede cambiar por el aumento de la resistencia aferente. ¿Cuál es la arteriol aferente? La que lleva sangre. Si se contrae la arteriol eferente, va a disminuir la filtración glomerular. Puede ser que aumente por la resistencia de la arteriol eferente. La arteriol eferente está después del capucho, ¿no? Del glomérulo. Si se cierra la arteriol eferente, el agua, la sangre se va a estancar y va a filtrar más. Entonces hay aumento de la presión hidrostática, aumento de la filtración glomerular. Y si los dos lados aumentan hay una hipertensión arterial y hay una vasoconstricción de ambas arteriolas, disminuye la filtración glomerular. Por eso es que los pacientes hipertensos requieren tratamiento, porque si yo no les doy tratamiento adecuado a los pacientes hipertensos, entonces lo que sucede es que tarde o temprano me van a hacer una insuficiencia renal porque no va a llegar sangre al riñón, y como no llega sangre al riñón, se van a morir mis túbulos renales y el paciente va a hacer una insuficiencia renal. Espero que estos conocimientos les sirvan para que ustedes ahora en su cabecita digan, esto es un insuficiente renal, estas personas se dializan por esto, ¿no? Y si tienen ustedes ya en sus siguientes rotaciones, contacto con pacientes en periferia, tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hace poco yo vi un trabajo muy bonito en Tarapoto, en la selva, en general, ¿no? Pero era en Tarapoto, donde la gente come mucha sal en su comida, ¿no? Si muchos de ustedes ya han visitado seguro, ¿no? Hay cecina, todo lo que comen ellos es salado, bien salado. Y esto hace que aumente tu presión arterial. Y al aumentar tu presión arterial, entonces hay insuficiencia renal. Entonces los programas, el trabajo ahí en base a que los programas en el hospital de ahí, era que había mucho hipertenso joven, menos de 40 años. Y era por la cantidad de sodio que comían. Y si tú necesitas la hipertensión tan joven, puedes hacer una insuficiencia renal muy pronto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llega esta presión hidrostática al riñón? ¿Cómo llega? La presión hidrostática va llegando al riñón el 22%, ¿no es cierto? Va llegando al riñón del gasto cardíaco. O sea, 1.100 mililitros por minuto va llegando al riñón. ¿Ya? Va llegando al riñón. Esto va a llegar a su arteriola aferente, a la aferente. Entonces, la presión de la arteria renal hay que ver menos la presión de la vena renal, va a ser una resistencia vascular total. Entonces, más o menos la presión de la arteria renal es igual a la presión arterial sistémica, más o menos. La presión de la vena renal es 3 a 4 milímetros de mercurio, ¿no? Más o menos es así. ¿Quiénes estimulan a que haya más o menos flujo sanguíneo renal? Bueno, eso ya lo hemos visto también con fisiología 1. La adrenalina y la noradrenalina son potentes vasoconstrictores. Y la adrenalina y noradrenalina contraen la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y en este caso van a disminuir la filtración glomerular. La disminuyen. Ahí también vamos a ver que ejercen mucha acción renal. Entonces, si tienes hipertensión con exceso de adrenalina y noradrenalina, entonces lo que vas a hacer es disminuir la filtración glomerular porque no va a llegar sangre por la arteriola aferente, ¿no es cierto? Porque está cerrada.
Y entonces, como no llega sangre, tampoco llega sangre a los túbulos renales, no llega, más todavía porque está contraída la arteria eferente, no llega sangre a los túbulos renales y puede haber una necrosis tubular. Esa exactamente es la razón por la cual hay necrosis tubular hay insuficiencia renal en la hipertensión arterial. La endotelina, en cambio, es un potente vasoconstricción que se libera cuando se daña algún vaso sanguíneo, ¿no? Que ya hemos visto también en fisiología 1. Y esta endotelina también contrae la aferente y eferente. La angiotensina 2, que como ya hemos visto, se forma en el tejido yuxtamedular, en la mácula densa, en la mácula densa se forma la renina. La renina se forma cuando hay una sensación, una captación de que hay mucho sodio en nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces la renina lo capta y dice hay que retener líquidos para que se diluya esto, la parte osmótica. Hay mucho sodio, mucho líquido. Y entonces esta renina va a las células mesangiales y produce angiotensina 1. Y la angiotensina 1 finalmente va hasta el pulmón, con la enzima convertidora de angiotensina se forma en angiotensina 2, ¿ya? Y cuando hay angiotensina 2 produce vasoconstricción, pero la arteriola eferente. ¿Y qué hemos dicho de la arteriola eferente? Que la sangre sale por la aferente, entra al glomérulo, y cuando llega al eferente la encuentra cerrada, entonces va a quedar más tiempo el líquido en el glomérulo, y va a filtrar más líquido. Y entonces lo va filtrando más líquido, ¿ya? Entonces, esta angiotensina 2 aumenta la presión hidrostática del glomérulo, aumenta la presión de la filtración glomerular, pero hay un problema, induce la reabsorción de sodio y H2 tubular, y esto hace de que tengamos mucho sodio y aumenta la presión, ¿no? Entonces, al comienzo, si tienes un paciente chocado, te puede aumentar el volumen y la presión arterial, pero si tú tienes un exceso de angiotensina, siempre, te va a producir un aumento de volumen, aumento de sodio, y te va a agravar la presión arterial. Por eso hay medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, actúan entre la angiotensina 1 y la angiotensina 2. Y hay otros inhibidores selectivos de angiotensina 2. ¿Quiénes son los que vasodilatan el flujo sanguíneo? El óxido nítrico y las prostaglandinas y la bradicinina. Son potentes vasodilatadores del flujo sanguíneo. Acá tenemos otro problema. Las prostaglandinas son inhibidas por los AINES. ¿Quiénes son los AINES? Son los antiinflamatorios. El ibuprofeno, el naproxeno. Cuando tú los inhibes, cuando tú le das mucho AINES, mucho tiempo al paciente, por dolor, entonces este paciente comienza a disminuir su producción de prostaglandinas. Y cuando disminuyen las prostaglandinas, hay cierta vasoconstricción renal y se ha visto casos de necrosis tubular, porque no hay quien los irrigue, necrosis tubular y con insuficiencia renal por uso excesivo de AINES. ¿Ya? Entonces, todo está en la literatura. Entonces, el flujo sanguíneo renal ya hemos visto quiénes lo mantienen, ¿no? Tiene su autorregulación, el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular, si hay aumento de la tensión arterial, hay aumento del tono aferente, entonces aumenta la tasa de filtración glomerular. Si disminuye la presión arterial, ¿cuándo disminuye? Cuando hay shock, cuando hay vasodilatación, etc. Entonces disminuye la filtración glomerular, disminuye la tasa de filtración glomerular. Entonces, los riñones tienen una autorregulación entre 75 y 160 milímetros de mercurio. Estoy hablando de presión arterial media, que ya lo conversamos cuando hicimos fisiología 1, ¿sí? Cuando hay una alteración ahí, entre esos parámetros, a pesar de ser tan grande el parámetro, causa una pequeña nomás variación, ¿ya? Entonces, y esto hace que haya una tasa de filtración glomerular, digamos, constante y permanente. Esto es autorregulación, ¿ya? Entonces tenemos un mecanismo arteriolar aferente, un mecanismo arteriolar eferente, y ambos están, digamos, en una disposición anatómica con el complejo yuxtaglomerular. Acá nada más, ¿quiénes disminuyen la tasa de filtración glomerular? Noradrenalina, adrenalina, endotelina, que hemos visto que inhiben las dos arteriolas, aferente y eferente. ¿Quiénes disminuyen el flujo sanguíneo renal? ¿Quién aumenta la tasa de filtración glomerular o la mantiene igual? La angiotensina 2, ¿no es cierto? La angiotensina 2. Generalmente aumenta o la mantiene igual. Ahí está más la flechita. Y el óxido nítrico y el endotelio, que sí lo aumentan en forma sostenida porque son vasodilatadores. El complejo yuxtaglomerular, ¿sí? Donde se va a formar la renina, ¿no? Y comienza digamos, el circuito del complejo renina, angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona, son cuatro pasos que hay ahí.
nos permite ver que están las células del complejo yuxtamedular, están justamente entre ambas arteriolas, aferente y eferente. La aferente va llevando líquido, sodio, todo eso, que es captado por estas células, y estas células producen renina, ¿no es cierto? Acá más o menos ya un esquema final de lo que es la membrana basal capilar con sus capilaciones fenestradas, su membrana basal y los podocitos, ¿no? Que permiten y finalmente van a acabar en la cápsula de Bowman. Acá tenemos nosotros la fisiología de la micción, ¿no? La micción tiene varias etapas, pero acá está inervada por el sistema simpático y parasimpático y tenemos el músculo detrusor. Entonces nosotros tenemos, todo esto está controlado, tenemos los esfínteres externos e internos de la micción y la orina viene desde los uréteres, como vemos en la imagen en el lado izquierdo, una gamografía, donde va llegando orina al riñón y la va hinchando. Esta es una de un varón porque tiene próstata, ¿no? Entonces al llenarse la orina en la vejiga, tenemos cierto límite en la vejiga. Por los uréteres salen y van llenando la vejiga, y después el músculo detrusor al extenderse contrae la vejiga. Ahora dígame, ¿cuánto es mi capacidad de la vejiga? Mi vejiga puede llenar hasta 2 litros, pero ¿cuánto es mi sensación miccional? 250 veces. Cuando nos aguantamos la orina hasta 500. Pero recuerden que es una bolsa cerrada y en las damas, sobre todo, que se aguantan bastante, se vuelve la orina un caldo de cultivo, y este caldo de cultivo puede ser una infección urinaria, ¿no? Entonces, esta vejiga tiene un reflejo de la micción. La vejiga se llena, se tensa la vejiga, hay un reflejo miccional que vacía, que te da el deseo de orinar. Este reflejo miccional es un reflejo autónomo que puede ser inhibido o puede ser facilitado por el tallo cerebral, ¿no es cierto? Cuando se acumula el cuerpo de la vejiga, acumula la vejiga. Entonces, como vemos, la salida es con la uretra posterior. Y ahí tenemos atrás el músculo detrusor. Y el músculo detrusor es el que contrae finalmente, ¿no? Al aumentar la presión de la vejiga por la orina, 40, 60 milímetros de mercurio. Y entonces esto hace que abra el esfínter interno, pero el esfínter externo, el que controlamos nosotros, está hacia afuera. Ahí ven cómo la uretra masculina pasa a través de la próstata, diferente de la mujer, ¿no es cierto? Esta uretra, al pasar por la próstata, cuando crece la próstata, comprime la uretra. Y al comprimir la uretra, entonces no deja salir la orina. Aquí tenemos más o menos el reflejo miccional, entonces. El reflejo simpático es el que inerva todo lo que es la parte del cuerpo, ¿no? El reflejo parasimpático es el que inerva la última parte, el segundo tercio de la vejiga, ¿ya? Entonces todos los nervios pélvicos hacen esto. Y tenemos un esfínter uretral externo que es voluntario, que es somático, que permite por eso que aguante la orina, ¿no? Aunque al final, cuando comienza a aumentar demasiado la orina, entonces viene por rebosamiento, ya no vence los 60 milímetros de mercurio que tiene la vejiga de resistencia, es vencido el esfínter vesical y la orina se sale. Esto le pasa muchas veces a los ancianos, a personas que tienen problemas, que han tenido un problema medular, una sección medular, han quedado paralíticos, no tienen sensibilidad. Entonces se va llenando la vejiga, y al llenarse la vejiga, entonces nos produce, nos produce la orina por rebosamiento. Acá tenemos la relajación y acá tenemos la contracción. ¿Ya? ¿Quién produce la relajación? El sistema simpático. Perdón, la relajación. Y el sistema parasimpático produce la contracción, ¿ya? Produce la contracción. La contracción de los, perdón, la relajación del esfínter uretral externo y la contracción del músculo detrusor, ¿no? Y entonces, ahí vemos más o menos que es un poco complejo la situación de la salida de la micción, pero es importante que se mantenga indemne el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso simpático y parasimpático, todo el autónomo, para que podamos miccionar con tranquilidad. Bien, y entonces acá este es el centro de la micción, ¿no? En el tallo cerebral. Volvemos a repetir, el simpático es el que produce que se relaje la vejiga, y el parasimpático es el que contrae la vejiga cuando vence su presión, ¿no? Y el esfínter uretral interno, este, no es voluntario. Entonces, cuando se contrae la vejiga, sale nomás la orina. Pero cuando tenemos la parte somática de la parte sacral,
que es voluntaria. Entonces ahí tenemos el esfínter uretral externo y este contrae el esfínter uretral externo y lo que hace es, al contraer la orina, entonces mientras podamos aguantar, no miccionamos. Pero ahí está la orina. Cuando ya la presión es demasiada, se sale nomás la orina. Para que más o menos vean ustedes cómo se va concentrando la orina, entonces 4 funciones básicamente. Filtramos, que es lo que hemos aprendido, y en la siguiente clase vamos a aprender qué cosas filtramos, qué cosas reabsorbemos, qué cosas secretamos. Y qué cosa encontramos nosotros en la orina. En la orina es 95% agua y vamos a encontrar urea, sodio, potasio, sulfato, creatinina, ácido úrico. La práctica versa sobre esto, ¿ya? Por eso tenemos en la clase mañana, para que la siguiente práctica podamos entrar con uso de razón qué cosa es lo que vamos a hacer con los exámenes de orina. Nuevamente lo mismo, filtración, secreción, reabsorción, secreción y excreción. Y este es más o menos lo que vamos a hacer en la siguiente clase. La arteriola ferente forma el capucho glomerular, la cápsula de Bowman, y vienen todos los túbulos, ¿no? Contorneado proximal, la de Henle, contorneado distal, el túbulo colector cortical, tubo colector medular, y finalmente el colector que va hacia la nefrona. Entonces, todo esto ya lo vamos a ver la siguiente semana. La ubicación de la mácula densa, recuerden dónde están las células mesangiales, y con esto creo que nosotros ya más o menos tenemos una idea de cómo nosotros vamos a poder manejar esto. Miren ustedes la cápsula de Bowman, cómo envuelve al capilar la arteriola eferente y cómo se envuelve. Bien, para finalizar, el flujo sanguíneo renal es de 1100 mililitros por minuto, ¿sí? Y la sangre se lleva por las arteriolas aferentes a los capilares glomerulares, ¿sí? Y la arteriola eferente forma los capilares peritubulares que rodean los túbulos renales, ¿sí? La composición del filtrado glomerular puede contener hasta 0.03% de proteínas. Y la tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto, ¿ya? Por minuto. Es decir, si llega a 1100 mililitros y tú filtras 125 mililitros por minuto, ¿cuánto sería por hora? Multipliquen esos 60 por hora. ¿Y cuánto sería en 24 horas? Son como 18 litros que orinarías. Entonces el riñón hace un trabajo extraordinario para que tú puedas no llenarte de líquido, ¿no? Y mantener un equilibrio en los iones, ¿ya? Entonces, de todo el flujo plasmático, la fracción de filtración es más o menos 0.02%. La tasa de filtración glomerular depende de la presión de filtración neta. Esto viene desde la presión arterial, ¿no es cierto? La tasa de filtración neta está desde la constante filtración hasta presión hidrostática del glomérulo, presión hidrostática de la cápsula de Bowman, presión coloidosmótica del glomérulo, ¿no? Esa es la tasa de filtración glomerular, 10 milímetros de mercurio. Al aumentar la presión arterial, aumenta la tasa de filtración glomerular. Al aumento de la resistencia de las arteriolas aferentes, cuando hay presión arterial, disminuye la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Y al aumentar la presión, la resistencia de las arteriolas eferentes, aumenta la tasa de filtración glomerular. Entonces, si se cierra la aferente, disminuye la tasa de filtración glomerular. Si se cierra la eferente, aumenta por un momento la tasa de filtración glomerular. Y la presión arterial, mientras no sea una presión arterial que me cierre la arteriola aferente, aumenta la tasa de filtración glomerular. Un esquema final, para que ustedes más o menos se den cuenta, 40% de las nefronas están en la zona cortical y 60% de las nefronas están en la región yuxtamedular. Las de la región cortical nos ayudan al manejo de líquidos. La región yuxtamedular, por lo mismo que penetra hasta la médula al fondo, nos da la concentración de la orina, de solutos. ¿Ya? El filtrado ultraglomerular. Bien, jóvenes, casi hemos